Hoy en clases mencionaron los niveles de concreción curricular, pero sentí que necesitaba más profundidad. ¿De dónde surge todo eso? ¿Qué significa realmente currículum? Excelente punto para comenzar. Antes de hablar de los niveles, necesitamos comprender la raíz conceptual, y para eso es fundamental recuperar la mirada de José Gimeno Sacristán, uno de los teóricos más influyentes de la habla hispana sobre teoría curricular. Porque si no entendemos qué es el currículum, entonces tampoco entendemos cómo y por qué se organiza en niveles, ni cómo eso orienta nuestra tarea docente cotidiana. ¿Qué es el currículum según Gimeno Sacristán? Para Sacristán, el currículum es mucho más que un documento oficial o un listado de contenidos. Él sostiene que el currículum es una construcción cultural, política y social que define qué saberes consideramos valiosos para transmitir a las nuevas generaciones. O sea que no es algo técnico, sino un producto de decisiones sociales. Exacto, y Sacristán es muy claro. Enseñar es un acto político, porque implica seleccionar una parte de la cultura. Lo que enseñamos y lo que dejamos afuera tiene implicancias profundas. Él distingue varias dimensiones del currículum. El prescrito, lo que dicen las leyes y el documento. El planificado, el PI, el PCI, planificaciones. El implementado, lo que realmente pasa en el aula. El oculto, valores no explícitos. El evaluado, lo que finalmente se reconoce como aprendizaje. Entonces el currículum no es solo un papel, es una experiencia viva. Las 4 fuentes del currículum. Sacristán sostiene que el currículum surge de la interacción, a veces armónica, a veces conflictiva, de 4 fuentes fundamentales, y cada una aporta una perspectiva distinta. La fuente sociológica. Para Sacristán, esta fuente es esencial porque define para qué educamos. La escuela tiene una función social, transmitir la cultura seleccionada de la sociedad. Pero Sacristán aclara que esa selección no es inocente. ¿Quién decide qué cultura vale? ¿Quién tiene poder para elegir los contenidos? Por ejemplo, incluir educación sexual o educación ambiental responde a demandas sociales. Exacto. La sociología aporta demandas de ciudadanía, necesidades sociales y laborales, valores democráticos, problemas de contextualización. También explica la desigualdad educativa. Sacristán advierte que el currículum puede reproducir desigualdades o puede reducirlas. La segunda, fuente psicológica, tiene que ver con comprender cómo aprenden las personas. Sacristán es crítico del psicologismo, no quiere que la psicología determine todo, pero reconoce su aporte. Esto implica reconocer diversidad de ritmos, etapas cognitivas, experiencias previas y la importancia del aprendizaje social. Con Vygotsky, por ejemplo, entendemos que aprender es un proceso cultural, no solo individual. Tercera fuente pedagógica. Esta fuente se relaciona con cómo enseñamos. El currículum necesita una pedagogía coherente que oriente la práctica. Cada enfoque pedagógico determina tipos de actividades, dinámicas de clase, estrategias de evaluación y criterios de intervención docente. O sea, el currículum marca el qué, pero la pedagogía nos permite decidir el cómo. Cuarto, fuente epistemológica. Aquí hablamos de cómo se organiza el conocimiento científico y cómo se transforma en un contenido enseñable. Por ejemplo, en biología no enseñamos ciencia pura, sino ciencia escolar. Esto tiene que ver con la transposición dinámica.
También implica seleccionar conceptos estructurantes evitando el enciclopedismo. Los 4 niveles de concreción curricular. Ahora sí, con todo lo anterior podemos comprender cómo se organiza el currículum en niveles. Esto evita que cada docente invente desde cero, pero también permite adaptar el currículum a cada realidad. Nivel nacional. El nivel nacional fija el piso común para todo el país. Es el marco general que regula el sistema educativo. Los documentos centrales son la Ley de Educación Nacional 26.206/06, el artículo donde se encuentran los artículos 3, la educación del derecho social, el artículo 11, fines y objetivos, democracia, justicia, ambiente, diversidad, el artículo 26-30, estructura y objetivos del nivel secundario, artículo 88, contenidos mínimos obligatorios. También tenemos el Consejo Federal de Educación, CFE, resuelve lineamientos comunes como las resoluciones 93/09, lineamientos curriculares nacionales, la resolución 180/12, organización de secundaria, la resolución 365/21, prioridades de aprendizaje post pandemia, resolución 404/21, criterios de evaluación y acreditación. Núcleos de aprendizaje prioritario, las NAP, organizan todo lo que los estudiantes, independientemente de su provincia, accedan a contenidos científicos esenciales, competencias básicas, alfabetizaciones múltiples. Este nivel nacional está fuertemente vinculado con la fuente sociológica, porque define qué tipo de ciudadano quiere formar el país. También integra la fuente epistemológica, ya que determina qué saberes como son prioritarios, y la fuente pedagógica mediante orientaciones generales. Por ejemplo, los NAP de biología incluyen ecología, porque hoy es clave comprender la crisis climática. También incluyen genética, por la importancia de las biotecnologías. Entonces el nivel nacional marca el marco general, pero no dice exactamente cómo enseñarlo. Exacto, ese cómo lo decidirá cada nivel posterior. Nivel jurisdiccional. Cada provincia adapta el currículo nacional a su propio contexto. En Salta esto se ve claramente en sus diseños curriculares, que se rigen bajo una normativa clave, que es la Ley Provincial de Educación número 7546/08, donde en el artículo 4 establece la obligatoriedad de articularse con la Ley de Educación Nacional. Luego tenemos el artículo 1820, donde se establece la organización del nivel secundario. Y por último el artículo 30, donde se establece la inclusión de contenidos culturales y regionales. Otra normativa clave es el diseño curricular provincial de secundaria, el DCP de Salta, que son las actualizaciones según orientaciones y modalidades. Otras resoluciones provinciales tenemos la 45/18, donde establece la implementación de actualizaciones curriculares, y la resolución 310/12, donde establecen las cargas horarias y orientaciones del nivel. El nivel jurisdiccional interpreta el currículum nacional desde la realidad sociocultural de la provincia. En Salta esto implica diversidad cultural marcada por pueblos originarios, problemáticas ambientales locales como deforestación, agua, chaqueños. Realidades socioeconómicas diversas. Por ejemplo, en Ciencias Naturales en Salta se enfatizan temas como conservación de biodiversidad local, análisis de sistemas ambientales del noroeste argentino y recursos hídricos del río Tartagal o Bermejo.
Y también se adaptan las estrategias metodológicas. No es lo mismo enseñar en la capital que en comunidades rurales. Nivel institucional. En este nivel, cada institución interpreta el diseño jurisdiccional y lo contextualiza a su realidad. En él encontramos un documento muy fundamental que es el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional, en el que se encuentran las orientaciones generales o la identidad de la institución, que incluye su misión y su visión, el perfil del alumno, acuerdos pedagógicos, el eje institucional y diagnósticos de contexto. En el PEI también está el PCI, el Proyecto Curricular Institucional, que traduce el diseño curricular a criterios metodológicos propios, selección de contenidos relevantes, acuerdos de evaluación, de adaptaciones o líneas de profundización. Por último, encontramos en el PEI el Reglamento Orgánico Funcional, que define roles, normas de convivencia y organización interna. En una escuela de Tartagal con orientación de ciencias naturales, el PCI puede incorporar contenidos interculturales vinculados a los pueblos wichí, guaraní y los chorote. Proyectos ambientales sobre contaminación del río Tartagal, trabajo de campo con instituciones locales. Aquí se cruzan todas las fuentes del currículum, lo sociológico, que es la comunidad, lo psicológico, que es la realidad del alumnado, lo pedagógico, que son las metodologías acordadas, y lo epistemológico, que son las disciplinas científicas aplicadas al contexto local. El PCI entonces es la cara más identitaria de la escuela. Nivel áulico. Finalmente llegamos al nivel donde el currículum se convierte en experiencia directa, el aula. Aquí el docente concreta el currículum en 3 grandes instrumentos. Primero, la planificación anual. Segundo, las secuencias didácticas. Y tercero, los proyectos áulicos o interdisciplinarios. El primero, todo docente tiene que saber que la planificación anual se compone por una portada, una fundamentación, por objetivos generales y específicos, por contenidos sean disciplinares, interdisciplinares y transversales, por estrategias metodológicas, donde se describe las técnicas y las metodologías que va a usar el docente, las capacidades que quiere el docente desarrollar en el alumnado, ya sea aprender a aprender, pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajar en equipo, comunicación, compromiso y responsabilidad. Recursos, ya sean didácticos o tecnológicos, estrategias de evaluación, ya sean de diagnóstico, procesual y sumativa, y por último la bibliografía. Luego las secuencias didácticas, que son las que organizan los contenidos en unidades de aprendizaje con situaciones problemáticas, actividades, recursos y evaluación continua. Por último, los proyectos áulicos interdisciplinarios pueden ser un análisis de la biodiversidad local, estudios de impacto ambiental o proyectos de ciencias ciudadanas. Este nivel activa especialmente la fuente pedagógica, porque el docente decide cómo mediar el contenido. También la psicología, porque consideramos ritmos y trayectorias individuales. Y la epistemología, porque cada contenido requiere una forma específica de abordarlo. Los niveles de concreción curricular permiten coherencia entre lo nacional, lo provincial, lo institucional y lo que ocurre en el aula. Son como capas de interpretación que van afinando el currículum hasta transformarlo en experiencia educativa. Y entenderlos nos ayuda a enseñar con conciencia, fundamentación y compromiso. Gracias por ver este video. Si te pareció interesante y te sirvió esta información, déjanos tus likes y ya nos veremos para el próximo video en didáctica general del Profesorado de Educación en Biología del Instituto América Latina. Hasta la próxima.